Que una vez más tú nos vas a ayudar con esta lección. Anoint us to preach Úngenos para hablar and anoint us to y hear. úngenos también para oír. Let the word of God find a place in our heart. Que tu palabra, Señor, encuentre lugar en We nuestro bind corazón. all the powers of the enemy. Atamos todos los poderes del enemigo That you'll be able to talk to us unhindered. para que tú nos puedas hablar sin impedimentos, In Señor. the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. We're going to read in the book of Ezekiel, starting with chapter 1, Vamos a leer Ezequiel empezando del capítulo 1 and we're going to read all the way through verse 20. y vamos a ir hasta el versículo 20. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, en los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube como con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, y no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como de visiones de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. And verse 26. Y el versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Then in the 47th chapter, verse 1. Luego Ezequiel 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de abajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Now we continue with our lessons of the Holy Spirit. Así continuamos nuestras lecciones sobre el Espíritu Santo. The river here, of course, being the Holy Ghost. El río, obviamente acá, el Espíritu Santo. Ezekiel saw this river coming out of the temple of the vision. Ezequiel vio este río saliendo del templo en una visión. And in the Gospel of John, we learned what that river was. En el Evangelio de Juan aprendimos lo que era este río. It's the Holy Ghost. Es el Espíritu Santo. And so we continue with this thought of the Holy Spirit. Así que continuamos con este pensamiento del Espíritu Santo. And here we talk about the river and the throne. Y aquí vamos a hablar acerca del río y el trono. We consider the
connection of the river of living water consideramos la conexión del río de agua viva with the throne con el trono and with the symbolic medium of the cherubim. y con el medio simbólico del querubín. You have the wheels, the administration of the throne with the man upon it. Ustedes tienen las ruedas como una administración del trono con un hombre en ellas. Now we have seen the counterpart of what we read here in the New Testament. Ahora bien, hemos visto la contraparte de esto que hemos leído en el Nuevo Testamento. We have Jesus raised, sitting above all rule, authority, Tenemos a Jesús resucitado, sentado sobre todo principado y potestad, principality, power in every name, principado y potestad sobre todo nombre, not only in this age, but the one to come. no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. That's in Ephesians chapter 1, verses 20 and Eso 21. está en Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21. But then out from him, the exalted Lord, Pero luego de él, del Señor exaltado, in the day of his exaltation and glorifying, en el día de su exaltación y glorificación, the day of Pentecost, el día de the Pentecostés, river flows down out by the way of and through the house of God. el río salía en su camino y a través de la casa de Dios. It comes through the church to the nation. Venía a través de la iglesia a las naciones. So what you have here in Ezekiel Entonces lo que ustedes tienen acá en Ezequiel is a foreshadowing. es una sombra. Christ exalted, Cristo exaltado, praise the Father, gloria al Padre, and the river comes down to the church y el río que viene a la iglesia, and out from the church to the world. y de la iglesia al mundo. That's the way it was with God. Así fue con Dios. Now come into this river in its relationship to the symbolic, Ahora venimos a ver este río en su relación a lo simbólico, and what we're going to call here today the medium of the throne's administration. y lo que vamos a llamar ahora es el medio de la administración del trono. You have living ones, wheels, firmament, Tienen seres vivientes, ruedas, the spirit of life, el espíritu de vida, flashing lights and power. luces resplandecientes y poder. We need to be able to grasp clearly Necesitamos entender claramente what this has to say in our time. lo que esto nos tiene que decir en nuestro tiempo. Because the Bible says whatever was written back then Porque la Biblia dice que lo que fue escrito por ellos was written for our learning and admonition, fue escrito para nuestro aprendizaje y on whom amonestación. the ends of the world is come. En quien a quienes nos alcanzará en los últimos tiempos. So we need to be able to take hold of Así que tenemos que agarrarnos the meaning of all this we read in the book of Ezekiel. del significado que hemos leído de todo esto en Ezequiel. First of all, the state of the church affects the whole creation. En primer lugar, el estado de la iglesia afecta a toda la creación. The book of Revelation, as we know, El libro de Apocalipsis, como lo was conocemos, written especially in relation fue escrito especialmente en relación to the spiritual departure of the church from God. con la lejanía espiritual de la iglesia de Dios. Now, everything is bound up with the church, Todo está atado a la iglesia, even the nations and the kingdom of Satan. y aún la nación y el reino de Satanás. That book then, that is the Revelation, Ese libro, el Apocalipsis, la Revelación, was written because of the declension and departure of the church fue escrito a causa de la caída de la iglesia que se estaba alejando from its original position. de su posición original. Now that'll help you with the book of Revelation if you know that. Y eso te va a ayudar mucho en el libro de Apocalipsis si tú sabes esto. It was written because of the backsliding of the church. Fue escrito a causa de una iglesia caída And it constitutes y constituye one tremendous argument un argumento tremendo that everything depends on the spiritual state of the church. que todo depende del estado espiritual de la iglesia. The condition of the church La condición de la iglesia marks the condition of everything. marca la condición de todo. So this throws light on the book of Ezekiel, Así que esto nos da luz en el libro de Ezequiel, because Ezekiel was written for the same purpose. porque Ezequiel fue escrito con el mismo propósito. Historically, it is related to the departure and decline of Israel. Históricamente está relacionado con la lejanía y el declive de Israel. At the writing of Ezekiel, A la escritura de Ezequiel,
Israel has departed from God. Israel se había apartado de Dios. And that's what you have when John was writing the book of Revelation. Y así también lo tienen cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis. So both books were written against the same background. Así que ambos libros fueron escritos con el mismo trasfondo. That is, God's people have departed from their original position. Esto es, el pueblo de Dios se había alejado de su posición inicial y original. And God shows us Y Dios nos muestra that what happens to his people que lo que le pasó a su pueblo has an effect upon all other people. tiene efecto sobre todo el resto de los pueblos. The creation is a collective whole. La creación es un todo colectivo. And what God has set at the center of creation, Y lo que Dios ha puesto en el centro de la creación which is his own people, es su propio pueblo is something that matters to the whole y creation. es algo que importa a toda la creación. So the people of God Así que el pueblo de Dios are not only central to the Lord's interest, no solo son centrales para los intereses de Dios, but they, the people of God, affect everything else. sino que ellos, el pueblo de Dios, afectan todo el resto. The wickedness in that world out there La mundanalidad ahí en ese mundo is only a reflection of what's on the inside. solo es un reflejo de lo que está dentro. The condition of the church La condición de la iglesia affects everything else. afecta a todo el resto. It is not possible to exaggerate No es posible exagerar or overemphasize o sobreenfatizar the importance of the church being in the right condition la spiritually. importancia de que la iglesia esté en la condición correcta espiritualmente. Everything is affected by the condition of the church. Todo es afectado por la condición de la iglesia. The river of the water of life, El río de agua viva, which we have seen from John's comment, que hemos visto del comentario de Juan, is nothing more than the Holy Ghost himself no es nada más que el mismo Espíritu Santo expressed in his fullness. expresado en su plenitud. So, the Lord's thought is Entonces, el pensamiento de Dios that es first of all, que en primer lugar his people should receive abundantly from him su pueblo reciba abundantemente de él by the Holy Spirit, por el Espíritu Santo and receive so abundantly y reciba tan abundantemente that they have rivers of the Spirit flowing out from themselves. que tenga ríos del Espíritu fluyendo de ellos mismos. Now that is God's ideal for the church. Ese es el ideal de Dios para su iglesia. And it is impossible to overemphasize Y es imposible sobreenfatizar the importance of that church being that, la importancia de que esa iglesia sea esto. because everything is affected by the condition of the church. Porque todo es afectado por la condición de la iglesia. So what we have here in the book of Revelation, Así que lo que tenemos acá en el libro de Apocalipsis, these wheels and middle wheels, en Ezequiel, estas ruedas y ruedas entre Running ruedas, pies que corren, straightforwardness, dirección exacta y directa. what we have is a counsel of God in operation. Lo que tenemos aquí es el consejo de Dios en operación. Now I'm not going to say what the cherubims are. Yo no voy a decir lo que son los querubines. All kinds of interpretations have been given. Existen todos tipos de interpretación para estos querubines. The last, and I think the fullest, is Y la última y la más completa creo que es they are symbolic of the church. que ellos son el símbolo de la iglesia. And that's good enough. Y eso es suficiente. They're symbolic of the church and its role in creation. Son simbólicos de la iglesia en su rol en la creación. But whatever they are, Pero sea lo que sean, they are in any case the embodiment of the principles of the throne. en realidad son la personificación de los principios del trono. It is the man in exercise of his eternal purpose. Es el hombre en ejercicio de su propósito eterno. And this is what you have there in the book of Revelation. Y esto es lo que ustedes tienen ahí en el libro de Apocalipsis. The counsel of God in the book of Ezekiel, excuse En me. el libro de Ezequiel, el consejo de Dios It is a counsel of God in operation. en operación. And you and I should be satisfied with the recognition of that. Y tú y yo tenemos que estar satisfechos con este reconocimiento. And what a mighty thing that Y is. qué gran cosa que esto If es. God can help you get the picture. Si Dios te puede ayudar a que captes la figura. You look at the picture of the features here in the first chapter of Ezekiel's prophecy. Miren la figura de los aspectos que podemos ver en el primer capítulo de Ezequiel. It is a feature of action, Es una forma de of acción, livingness. algo vivo. It's abundant life. Es vida abundante. It's rushing wind. Es viento tempestuoso. It's noisy wheels. Es ruedas que suenan. It's many eyes. Son muchos ojos. It's running feet.
pies que corren. It is unturned, the undeviating persistence of a straightforward going. Es una persistencia no desviada de un andar directo. You have flashing lightning, Ustedes tienen rayos brillantes, burning coals, carbones encendidos, clouds and whirlwinds, vientos y molinos, and it is ceaseless action. y es acción incesante. What does it all mean? ¿Qué cosa significa todo esto? It is tremendous energy is what it means. Es que hay tremenda energía, es lo que significa. We need to recover an assurance. Necesitamos recuperar una seguridad. We, you and I, who have come to the end of this age, Nosotros, tú y yo, que hemos alcanzado el fin de los tiempos, and we're seeing all of the problems out there, y estamos viendo todos los problemas allá afuera, the growing evil, la maldad creciente and the seemingly deadness of the spirituality. y la aparente muerte de la espiritualidad. We need to recover an assurance and confidence Nosotros tenemos que recuperar una seguridad y confianza that however things may seem or look, que no importa cómo se vean las cosas o cómo aparenten estar, God is like this which we've read. Dios es como esto que hemos leído. God is going on in our day. Dios está avanzando en nuestros días, Through all things, over all things, a través de todas las cosas, sobre todas las and cosas behind all y things, detrás de todas las cosas. God is pursuing His counsels. Dios está buscando sus consejos. God is going on. Dios sigue avanzando. We need to know that, believe that. Debemos de saber y creer esto. We need to know in spite of the devil, Debemos de saber esto a pesar del in diablo, spite of everything you see, a pesar de todo lo que tú veas. the purpose of God is being and will be fulfilled. El propósito de Dios está siendo y será cumplido. And you and I, if we choose, will be a vital part of Y that. tú y yo, si nosotros lo elegimos, seremos una parte vital. God is working all things Dios está obrando todas las cosas after the counsel of His own will. conforme al consejo de su propia voluntad. Not demons or men can stop that. Ningún demonio ni ningún hombre puede detenerlo. That kind of assurance Ese tipo de seguridad will give us the courage to go on. nos va a dar valentía para seguir avanzando. We will do what He says. Haremos lo que Él dice. God's purpose will be accomplished. El propósito de Dios será He cumplido. will build a church. Él edificará una We iglesia. will sit with Him in eternity. Nosotros vamos a sentarnos con Él en la eternidad. When we are taken out of our work, Cuando nosotros salimos de nuestro trabajo when we can no longer run about and do things, y ya no podemos seguir haciendo las cosas. when maybe we're unable to go anymore, Cuando quizás ya no somos capaces de seguir avanzando. God is going on. Dios sigue avanzando. Hallelujah. Aleluya. I said, God is going Yo on. dije, Dios sigue avanzando. That's what you have a picture of here Aquí tienen esta figura entonces, in the first chapter of the book of Ezekiel. en el primer capítulo del libro de Ezequiel. You have first of all the medium, En primer lugar tienen el medio, the four living ones, en los cuatro seres vivientes. are four aspects. Son cuatro aspectos. Now, you remember, Ustedes recuerden four is always the number of universal. que cuatro siempre es el número de lo universal. God is moving, Dios está moviendo, not on our smug little scale. no en nuestra pequeña escala. God will not be tied down to our little corner. Dios no va a ser limitado a nuestro pequeño He rincón. won't be shut up in our little box. Él no va a ser encerrado en nuestra pequeña He caja. won't be in our little organization. Él no va a estar en nuestra pequeña organización. God has great universal interests at heart. Dios tiene grandes intereses en el universo, en su corazón. And you and I need to be enlarged. Y tú y yo tenemos que ser ensanchados. We must lift our eyes and our sights. Debemos levantar nuestros ojos, nuestra mirada. God is moving beyond our little corner. Dios está moviendo más allá de nuestro pequeño rincón. He has universal interests at heart. Él tiene intereses universales en su corazón. Hallelujah. Aleluya. The Spirit in it all is the predominant factor. Y el Espíritu aquí es el aspecto predominante. The Holy Ghost is governing all of this. El Espíritu Santo está gobernando todo esto. The Spirit is absolutely essential El Espíritu es absolutamente esencial in all that God is doing. en todo lo que Dios está haciendo. Then we have the inclusive feature of it all, Luego tenemos el aspecto inclusivo de todo esto. man. El hombre. Now the Spirit is a predominant factor, El Espíritu es un aspecto predominante. but then we have man. Pero luego tenemos al hombre. Now there's a man on the throne, Ahora bien, hay un hombre en el trono. and then there is the man aspect of the cherubim, Y luego también está el aspecto del hombre en el querubín. the face of a man.
cara de hombre. Now, this face of a man Ahora bien, esta cara de hombre is the dominant feature of this medium of divine counsel. es el aspecto dominante de este medio de consejo divino. This is all concerning man, Esto es todo en cuanto al hombre, through man, a través del hombre, and is with a man conception of God in view. y es con la concepción de un hombre en la mente de Dios. This has always been in the plan of God, Esto siempre estuvo en el plan de to Dios. have this man, Tener este hombre, this one new man. este uno nuevo hombre. So the predominant feature here Así que is the man. el aspecto predominante acá es el hombre. Now, it is a man on the throne. Ahora bien, es el hombre en el trono. But remember, God has glorified a man, Pero recuerden que Dios ha glorificado a un hombre, and which was his intention from eternity to eternity. que fue su propósito desde la eternidad y hasta la eternidad. He made us for glory. Él nos creó para la gloria. There's a man in glory. Hay un hombre en la There's gloria. a glorified man up there now. Hay un hombre glorificado allá arriba ahora. When Stephen was being stoned, Cuando estaban apedreando a Esteban, he saw the Son of Man él vio al Hijo del Hombre standing at the right hand of the Father. de pie a la diestra del Padre. So God has a glorified man. Así es que Dios tiene un hombre glorificado. He has him there in glory. Lo tiene ahí en la gloria, Now his counsels are y ahora sus consejos son to bring every man traer a todo hombre into conformity with that man. a conformidad con ese hombre. And the Spirit is a dominant factor in all of this. Y el espíritu es el factor dominante en todo esto. Now, to make sure we know where we're going, Estamos asegurándonos de que estamos seguros de dónde estamos yendo. here in Ezekiel, this is the counsel of God in action. Aquí en Ezequiel ese es el consejo de Dios en acción. You see this in the book of Acts. Ustedes pueden ver esto en el libro de los Hechos. And the man there in the throne, Y el hombre ahí en el trono, God has a man glorified. Dios tiene un hombre And glorificado. the Spirit is working Y el Espíritu está obrando to conform all of us para conformarnos a todos nosotros into the image of that man in glory. en la imagen de ese hombre de gloria. That has been God's purpose all along. Ese siempre fue el propósito de Dios en todos los tiempos. For that reason we were created. Por esas razones que hemos sido creados. Now all that is happening here Todo lo que está sucediendo acá, in the activity of God en la actividad de Dios, to get corporate and collective man es para hacer que el hombre corporal y to colectivo correspond to the man who is glorified. corresponda con ese hombre que es glorificado. That all of this action, Toda esta acción, the symbolic that you have here, the symbolism, el simbolismo que tenemos acá, you see it in the book of Acts. lo pueden ver en el libro de los Hechos. It is that Spirit poured out. Es ese espíritu derramado, As we said in the beginning, como dijimos al comienzo. Christ exalted, Cristo the exaltado, river coming down on his people, el río descendiendo a su pueblo and out to the world. y luego de ahí al mundo. All of it is to bring that collective man, the Y church, todo esto para poder traer a ese hombre colectivo, la so iglesia, that he corresponds with that man in glory. para que corresponda con ese hombre de gloria. I be lifted up, I'll do the rest of it, Jesus. Yo soy levantado y yo voy a hacer todo el resto, dijo Jesús. To that end, the Holy Spirit is working all the time. Y a ese punto es que el Espíritu Santo está trabajando todo el tiempo. Oh, how much there is in that. Oh, cuánto hay, cuánta riqueza hay en esto. Your life, my life, Tu vida, mi vida and the energies of y God. las energías de Dios. Now, let us draw all the comfort that there is Ahora bien, vamos a dibujar toda esta comodidad que se encuentra from these truths and realities. de estas verdades y estas realidades. God is going straight on Dios está avanzando where we're concerned. a donde nos concierne a nosotros. There'll be no derailing of this train. No va a haber un desvío o una curva de este camino. It will pull into that station. Va a llegar hasta la otra estación. It will be everything God said it would. Va a hacer todo lo que Dios dijo que iba a hacer. Paul said in the book of Thessalonians, Pablo dijo en el libro de Tesalonicenses, Satan hath hindered me. Satanás me ha impedido, But he never said Satan defeated me. pero nunca dijo Satanás me venció. God is going on. Dios sigue avanzando. Hallelujah. Aleluya. Take courage in that, folks. Cobren ánimo en eso, amigos. You hear Christians groaning,
Ustedes escuchan a los cristianos Things are so bad. quejándose de las cosas estén tan mal, Drugs in the school. las drogas en las escuelas, Trouble is el everywhere. problema en todo lugar. God knows that, Dios sabe eso and He's going on. y Él sigue avanzando. There's all kinds of revolutions, Hay todo tipo de revoluciones, ethnic wars, guerras étnicas, earthquakes, terremotos, floods, famines. inundaciones, God hambres. is going on. Dios sigue avanzando. There will be a church. Habrá una iglesia. There will be a corporate body Habrá un cuerpo corporal corresponding exactly que corresponde to exactamente that man in glory, con ese hombre en la that gloria, glorified man. ese hombre glorificado. You believe that? Say Si hallelujah. tú crees eso, di aleluya. It means just this. Significa simplemente esto. God is not giving up. Dios nos está rindiendo. God is going on. Dios sigue avanzando. If you're discouraged, Si tú estás desanimado, if you're down, si tú estás bajo, that's you. ese eres tú. That's sure not God. Ese de hecho no es Dios. You can stay there if you want Tú to, puedes quedarte ahí donde estás si quieres, but we're not going to sit down there with you. pero no nos vamos a sentar contigo. We're not going to have any pity parties, No vamos a tener ninguna fiesta de We're compasión. going on. Vamos a seguir because avanzando God is going on. porque Dios sigue He's avanzando. not going to sit down there with those feeling sorry for themselves. Él no se va a sentar ahí con esos que se sienten mal con ellos mismos. Discouragement is sin, El desánimo es pecado because there's no excuse for it. porque no hay excusa para eso. God's going on, Dios sigue and avanzando I'm going with him. y yo voy con él. God is like that. Dios es así. This is the picture here. Esta es la figura acá. God is going on, Dios sigue avanzando and he's going straight on. y avanza directo. He doesn't see the devil down the road and think he's got a detour. Él no ve al diablo en camino y entonces se desvía un momento para ir alrededor de él. That devil either gets out of the way or he makes him a part of the road. O ese diablo se sale de su camino o lo va a aplastar en el camino. Hallelujah. Aleluya. God is going on. Dios sigue avanzando. Did you hear me? ¿Me escucharon? Say it with me. Dilo conmigo. God is going on. Dios está avanzando. Hallelujah. Aleluya. And he's going straight on. Y está yendo directo. Oh, I'm so glad of that. Yo estoy tan alegre de The esto. church tries to dodge every little bump in the road. La iglesia trata de evitar todo problema en el camino. God is telling us we're going straight. Y Dios nos dice que vayamos directo. Whatever's in our way Lo que sea que esté en el camino is going to have to move or get run over. va a tener que moverse o va a ser atropellado. We are in the purpose of God, and Estamos en el propósito de God Dios is moving relentlessly, y Dios está moviendo sin parar, undeviated. sin desviarse. Get a hold of God. Agárrate de Dios. Hang on. Agárrate fuerte You're in for the ride of your life in these end times. y vas a poder ser arrastrado por él hasta los últimos tiempos. It's going to be rough, Va a ser difícil, but it's going to be wonderful. pero va a ser maravilloso. Thank God to know where we're going Gracias a Dios porque sabemos dónde estamos yendo and to know that nothing can stop us from getting y there. sabemos que nada nos puede detener de llegar ahí. If we've lost hope, Si hemos perdido if we've esperanza, lost heart, si hemos perdido corazón, may God help us to rise up again que today. Dios nos ayude a levantarnos otra vez ahora. He has given us His Spirit, Él nos ha dado su Espíritu and the Holy Spirit y el Espíritu Santo has all power. tiene todo el poder. Nothing hinders Him. Nada le impide a We Él. can lay hold on the Spirit of God. Podemos asirnos del Espíritu de Dios. We can lay hold on life. Podemos agarrarnos de la vida. We can rise up again. Podemos levantarnos otra vez. Don't lay there and grovel around in the dust. No te quedes ahí en el piso revolcándote en el polvo. Get up. We're going somewhere. Levántate, estamos yendo a un lugar. He said to Israel, Él le dijo a Israel, eat that lamb come ese with cordero your staff in your hand. con tu vara en tu mano, You're going somewhere. porque te estás yendo a otro lugar. That's us. Eso somos We're nosotros. going somewhere. Nos vamos a un lugar. Here you see in Ezekiel life, Y aquí ustedes ven en Ezequiel vida, fullness of life, plenitud de vida, embodied and represented in the cherub. incorporada y representada en los And querubines. what's it doing? ¿Y qué está haciendo? Going on, Avanzando straight on. directamente. Now I want us to look here Y quiero que veamos. at the four aspects of these cherubims. Vamos a ver los 4 aspectos de estos querubines. Men trying to define all these symbols Los hombres han tratado de definir todos estos símbolos is what leads to the mysticism. y esto ha llevado al misticismo. But God is telling us they represent something. Pero Dios dice que representan algo, That's the church que es la iglesia, and the government of God. It's the council of God. es el gobierno de Dios, el consejo de Dios. So we're going to look now to the fourfold expression of the Spirit. Así que vamos a ver ahora la expresión
cuádruple del Espíritu. We have here the dominant thing in them is the Holy Spirit. Tenemos aquí que el aspecto dominante en ellos es el Espíritu Santo. And so we look at this fourfold expression, Así que vamos a ver esta expresión en 4 partes. the essentials of the divine purpose and the counsel, divine counsel. Los esenciales del propósito divino y el consejo divino. First, you have the aspect of a lion. En primer lugar tiene el aspecto del león. 4 faces there. 4 caras ahí. The first, the face of a lion, La primera, cara de león. is the medium of God's activity. Es el medio de la actividad de Dios. Now, among other things which this lion aspect may say to you and I, Entre otras cosas es que este aspecto del león nos puede dar a entender. it certainly means spiritual government and authority. De hecho significa una cosa por lo menos y es la autoridad espiritual y el gobierno espiritual. Solomon, writing about that lion, Salomón cuando escribe sobre ese león said he never turns back. dice que nunca voltea. Once he comes against you, Una vez que viene en contra de ti, nothing turns him back. nada lo hace volver. That's the Holy Ghost. Ese es el Espíritu Santo. Nothing stops him. Nada lo detiene. Straight ahead. Está directo. You don't want to get hurt, devil. You better move over. Si tú no vas a ser herido, diablo, tú mejor es que te muevas. We're coming through this Porque way. vamos a ir por ese camino. We're not going around the mountain. No vamos a rodear la Going montaña. right on over. Vamos directamente sobre Oh, ti. hallelujah. Aleluya. I said hallelujah. Yo dije aleluya. Hallelujah. Aleluya. Glory be to God. Gloria a Dios. Oh, this encourages me. Esto me anima. When I know what I'm into, Cuando yo sé when God makes me know, frente de qué estoy, cuando He Dios me lo hace never saber, turns back. Él nunca se vuelve. This is heavenly government by the Holy Spirit. Esto es gobernado celestialmente por el Espíritu Santo. Everything must come under Him. Todo tiene que venir bajo Él. Everything. Todo. Oh, hallelujah. Aleluya. Then you have the aspect of the ox. Luego tiene el aspecto del buey. Now, this certainly means strength. Y de hecho esto significa fortaleza. It is the element, a feature of strength or energy. Es el elemento o un aspecto de fortaleza, Now, unless you and energía, I seek fuerza, earnestly energía. Y esto debemos de buscarlo fuertemente. that the Lord God, the Holy Spirit, Que el Señor Dios, el Espíritu Santo, may express Himself in a greater fullness as the river of power pueda expresarse a sí mismo en una mayor plenitud como el río de poder through us. a través de nosotros, Through you and I. a través de ti y de mí. He's going to do it. Él va a hacerlo. Somebody is going to be that. Alguien tiene que ser eso. I want to be Y that. yo quiero serlo. I want to be that. Yo quiero serlo. And we need to pray earnestly. Y debemos orar See, fervientemente. this ox is power. Este buey significaba poder, It's strength. fuerza. That's always symbolic of that ox. Y siempre esto es símbolo de ese buey. And this is what he's saying about the Holy Y Spirit. esto es lo que está diciendo sobre el Espíritu Santo. He's all power, all strength. Él es todopoderoso, toda fuerza. And we need to pray earnestly Y debemos orar that he'll fervientemente express himself in greater fullness para que Él se pueda expresar a sí mismo en una plenitud mayor, as a river of power. como un río de poder. Then you have the man aspect. Luego tiene el aspecto del hombre. This again, among other things, Es- signifies intelligence and understanding. Esto, entre otras cosas, significa inteligencia y entendimiento. Intelligence and understanding Inteligencia y entendimiento are related to man. están relacionados al hombre. Now, the Holy Spirit desires to give you and I, Ahora bien, el Espíritu Santo desea darte a ti y a and mí the church generally, y a la iglesia en general, his own spirit of understanding, su propio espíritu de entendimiento, intelligence and knowledge. inteligencia y conocimiento. God's Spirit wants to give that to us. Dios Espíritu quiere darnos esto. So it's not, we don't lean to our own understanding. Así que no nos vamos a apoyar en nuestro propio entendimiento. It's a poor crutch to lean on. Es un apoyo muy débil en el cual apoyarse. The Holy Spirit El Espíritu Santo wants to give us His intelligence and understanding, quiere darnos su inteligencia y entendimiento, His wisdom, His reason. su sabiduría, su razón. Now, if the Holy Ghost is going to affect the purpose of God, Ahora bien, si el Espíritu Santo va a efectuar el propósito de Dios, and if we're to know the Holy Spirit in His fullness, y si nosotros vamos a conocer al Espíritu Santo en su plenitud, as is represented here by the rivers of living como se water, representa acá como los ríos de agua viva, it is important, indeed, it's essential es importante y de hecho es esencial that we have spiritual understanding que tengamos entendimiento espiritual as to what the purposes of God are. en cuanto a cuáles son los propósitos de Dios. It's
It's no use our thinking, our planning, No tiene sentido usar nuestro pensamiento, nuestros planes our trying to do things to God, y que, for God, que tratemos de hacer cosas para Dios according to our own judgment and reason. de acuerdo a nuestro propio juicio y razón. If God doesn't build this house, Si Dios no edifica esta casa, they that labor, labor in vain. los que trabajan, trabajan en vano. He don't want your blueprint. Él no quiere que tú le dibujes un He don't plano. want your committee planning. Él no quiere que tú planees un He comité. wants us to have the Spirit's intelligence and Él understanding quiere que tengamos la inteligencia del espíritu y el and entendimiento move with that. y que nos movamos con We esto. can't fail if we'll do Y no that. podemos fracasar si lo hacemos así. We have to know what the Spirit is doing, Tenemos que saber lo que el espíritu está haciendo, really what He's doing. realmente lo que está So haciendo. we must have intelligence and understanding Así que debemos tener inteligencia y entendimiento in the mind and the ways of the Holy Ghost. en la mente y en los caminos del Espíritu Santo. Hallelujah. Aleluya. But finally, Pero finalmente there is this eagle aspect. existe este aspecto de águila, Among a number of things, y entre muchas cosas it means absolute freedom of movement. significa libertad absoluta de The movimiento. Holy Ghost demands that. El Espíritu Santo exige esto. If we say the Holy Ghost must come this way Si nosotros decimos que el Espíritu Santo tiene que venir de Or esta do forma, this thing. o hacer esto, or in this manner, o en esta manera, we cramp Him lo detenemos a Él, lo limitamos, and He will ignore us. y Él nos va a ignorar. I've watched that. Yo he visto esto. Preachers have their little programs, Los predicadores con sus pequeños programas, evangelists, evangelistas, they'll come into the church. van a venir a la iglesia They'll say, now tomorrow night's miracle night. y van a decir, bueno, mañana en la noche es noche de Tuesday milagros. night's Holy Ghost El night. martes de la noche es una noche del Espíritu Santo. Wednesday night's double portion night. El miércoles es la noche de la doble porción. He left the house right there. Y él, el Espíritu Santo ya se fue de ahí hace rato. You're not going to tell him what to do. Tú no le vas a decir a él lo que él va a hacer. He wants us to come together Él quiere que vengamos todos to juntos love Him, y que le to amemos, worship Him, que le adoremos and see which that way that cloud's going. y veamos a dónde va la nube. Then follow Him out Y there wherever He's going. luego sigamos esa nube donde sea que vaya. In one place I read, En un lugar yo leí said the power of the power of God was present to heal. que el poder de Dios estaba presente para sanar. If we're sensitive to Him, Si somos sensibles a we'll Él, pray for the sick. vamos a orar por los enfermos. But we don't tell Him that on Tuesday you got to do Pero this. tú no le dices al Espíritu que el martes vas a hacer esto. He will ignore Él us. te va a ignorar. That eagle aspect says He must be free. Ese aspecto de águila significa que Él tiene que ser libre. The absolute sovereignty of the Holy La Spirit soberanía absoluta del Espíritu Santo is essential to the fullness of His es expression esencial para la expresión completa de Él and to the fullness of His life. y para la plenitud de su vida. He demands liberty to move as He will, Él exige libertad para moverse como Él quiera, not according to your ideas or my ideas, no de acuerdo a tus ideas o mis ideas, not according to our interests. no de acuerdo a nuestros intereses. He has the great universal interest of God at heart. Él tiene el gran interés universal de Dios en And su He's corazón. just privileged us to be a part of Y Él it. simplemente nos ha privilegiado de que nosotros seamos parte de We eso. don't tell Him what to do. Nosotros no le decimos qué va a We don't hacer, tell Him when to do no it. le decimos cuándo hacerlo. We just learn to follow Him Solo aprendemos a and He seguirlo effects the work. y Él va a hacer la obra. He demands to move as He will. Él exige un movimiento como Él quiere. And if we're going to have the fullness of Y life, si vamos a tener la plenitud de vida, we're going to have to give Him absolute freedom. vamos a tener que darle absoluta He libertad. must be able to move as He Él will. tiene que ser capaz de moverse como Él With quiere. you. Contigo, He must be able to say to Philip, tiene que ser capaz de decirle a Felipe, you leave this revival meeting. deja esta reunión de avivamiento. There's a black man I want you to talk to. Hay un negro al que yo quiero que tú le hables. Now, a man has to be sensitive Un hombre tiene que ser to leave sensible 5,000 people para dejar a 5,000 personas join himself to a black man in a buggy. y para que se meta a un carrito con un negro But adentro. that's what he did. Pero eso fue lo que él hizo. And history says Y la historia dice Ethiopia saw revival. que Etiopía vio avivamiento. God knows what you don't know. Dios sabe lo que tú no sabes. Your conversation with one man Tu conversación con un hombre may stir a nation. puede levantar una nación entera. So he won't lock into our little smug world. Así que él no se va a quedar encerrado en nuestro pequeño mundo. He said, you go with me. Él dice, tú ven conmigo. I am not going with you. Yo no voy a ir contigo. You follow me Tú sígueme a mí and I'll lead you. y yo te voy a guiar. But if you leave this trail, Pero si tú dejas este camino, esta then vía, I'm going to leave you to yourself. entonces yo te voy a tener que dejar a ti en ti mismo. You have the river
Tú tienes el and río the throne. y el trono. Oh, hallelujah. Aleluya. Let's stand and Vamos a worship ponernos de him. pie y adorar a Dios. Let's love him here today. Vamos a amarle ahora. Lift up your hands. Levanten sus manos. Love this Lord. Amen a este Señor. Worship him with all of your heart. Adórenle con todo su Let him corazón. talk to you. Déjalo que Él te hable. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya, aleluya, Blessed Señor. be the name of the Bendito Lord. sea el nombre del Blessed Señor. be the name of the Bendito Lord. sea el nombre del Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amen. Amén. Hallelujah. Nos ahora Let us bring forth this great que truth. podamos traer esta palabra, Speak esta to gran our verdad. hearts. Habla a nuestros Give us corazones. understanding. Danos entendimiento. Give us the wisdom of the Holy Ghost. Danos sabiduría del And Espíritu let us Santo. see what you're Y que after podamos ver lo que tú estás buscando. and commit ourselves to it. Y nos comprometamos a eso. Notice both the speaking here. Úngenos para hablar y para oír. We do hereby bind every hindering force, Atamos toda fuerza oculta, whether it be devil or human. ya sea humana o We satánica. bind it now Atamos eso ahora. in Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. We're going to read again that scripture in Ezekiel 47:1. Vamos a leer otra vez esa escritura de Ezequiel 47, versículo 1. This is a wonderful scripture. Es un versículo maravilloso. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. And then in the first chapter again, verse 26. Y luego, el capítulo 1, versículo 26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Now we just were talking in our lesson last Acabamos de hablar en nuestra última lección about the river and the throne. sobre el río y el trono. Now we're coming to this aspect of the river, the Holy Ghost, Y ahora vemos en este aspecto del río el Espíritu Santo, the river and the altar. el río y el altar. Now you notice first of all Ahora noten bien that the river is coming down from out of the house que el río viene y proviene de la casa and it passed to the south side of that altar. y pasa por el lado del sur del altar. It comes out of the house. Sale de la casa. You have that word house. Tienen esa palabra casa ahí. We're talking about Christ. Estamos hablando de Cristo. We're talking about the church. Estamos hablando de la iglesia. We saw that in our first lessons Hemos visto esto en nuestras primeras lecciones, we called the school of Christ. que llamamos la escuela de Cristo. Christ is the house of God. Cristo es la casa de Dios. To be in Christ is to be in the house. Estar en Cristo es estar en la casa. And now here this river, the Holy Ghost, Y ahora este río, el Espíritu Santo, is coming out of the house está proviniendo de la casa and is coming along the south side of that altar. y sale del sur de ese altar. Now if you were to draw a diagram Ahora bien, si nosotros fuéramos a dibujar un diagrama of the entire temple as it's described here in the book of de Ezekiel, todo el templo como se describe aquí en Ezequiel, you'd find that it's an area of a great square. se darían cuenta que es una gran área de un gran cuadrado. And if you were to draw a line diagonal to diagonal, Y si fueran a dibujar una línea de esquina a esquina, and there to there, y de la otra esquina a la otra esquina, right where they crossed in the middle, exactamente donde se cruzaban en is el where that centro, altar was. era donde estaba el That altar. was the position of the altar. Esa era la posición del Now you'll altar. be impressed with one thing. Y tú vas a estar impactado con una cosa. Number one, the bigness of the area in comparison with the actual temple. En primer lugar, la grandeza de esa área en comparación con el templo real. And especially with that inner sanctuary. Y específicamente con ese santuario interior. The temple of the house is the intrinsic thing. El templo de la casa es algo intrínseco. The significance that is, El significado que está ahí everything is gathered into the house. es que todo se reúne en la casa. But the area around it which sanctifies or consecrates it Pero el área alrededor de ella que la is a santifica o la consagra large area. es una área grande. So there is a considerable space Así que hay un espacio considerable between the house of God entre la casa de Dios and the world beyond. y el mundo más allá. And let me tell you, that's the way it ought to be. Y déjeme decirle que esa es la forma como debe ser. The world
ought not to be very near. El mundo no debe estar muy cerca. And the house of God ought not to be very near the world. Y la casa de Dios tampoco tiene que estar muy cerca al mundo. I'm talking about in the wrong sense. Estoy hablando de un sentido equivocado acá. Some people seem to think Algunas personas piensan that the great space of separation que el gran espacio de separación means a loss of influence. significa la pérdida de influencia. They believe that the nearer you get to the world, Ellos creen que cuanto más cercano estemos al mundo, the more you can bring the church into the world, into the world into the church. mejor vas a poder traer el mundo a la iglesia. That's how all this entertainment foolishness got in there. Eso es como todo este entretenimiento y esta tontería ha entrado a la iglesia. That's the reason they come to believe it's better to put on some kind of a drama than it is to preach the Es gospel. por eso que ahora se piensa que es mejor poner un drama o un teatro que predicar el They evangelio. believe the more of the world is there, the more attraction. Ellos creen que cuanto más del mundo haya, va a haber más atracción. Therefore, will have more effect on it. Entonces va a tener más efecto, más efectividad. But that principle Pero ese principio is absolutely contrary to the Word of God. es absolutamente contrario a la palabra de Dios. Lord Jesus Christ El Señor Jesucristo is the very embodiment and personification es la misma personificación of the house of God. de la casa de Dios. And while he walked on this earth, Y mientras Él anduvo en esta there tierra, was a great space between him and the world, hubo un gran espacio entre Él y el mundo. a space so great Un espacio tan that grande no man could cross it except by being born again. que ningún hombre podía cruzarlo excepto naciendo de nuevo. Nicodemus said, I want to know something. Nicodemo dijo, yo quiero saber algo. He said, you'll have to come where I am to know it. Y él le dijo, tú vas a tener que venir donde yo estoy para que You'll sepas. have to be born again. Vas a tener que nacer de nuevo. How can that be? ¿Cómo puede ser? You have to die. Tienes que That's morir. how it has to be. Eso es como puede suceder. He walked with God in heaven while here on earth. Él anduvo con Dios en los cielos mientras estaba en la tierra. And he is an absolute figure of the church of God. Y él es una figura absoluta de la iglesia de Dios. So these same principles attain with the church now. Así que estos mismos principios se pretenden en la iglesia ahora. There ought to be a great distance between us and that world. Tiene que haber una distancia grande entre nosotros y ese mundo. And I mean that in a spiritual way. Y yo quiero decir esto en una forma espiritual. But right at the center of this great area Pero exactamente en el centro de esta gran área was the altar. estaba el altar. It was right at the center of everything. Estaba exactamente en el centro de todo. For any man to approach that temple, Para que cualquier hombre se acerque a ese templo, he must come by that altar. él tenía que venir y pasar por el There's altar. no way in there No había forma de entrar except to come by that a altar. menos de pasar a través del altar. And this is the word of God, Y esta es la palabra de Dios. the absolute centrality of the cross of El Christ. centralismo absoluto de la cruz de That's Cristo. where God put it. Eso es como Dios lo puso. It is central to all New Testament teaching. Es central a toda enseñanza del Nuevo Testamento. It is central to all New Testament preaching. Es central a toda predicación del Nuevo Testamento. The one central reality La realidad central única around which the apostles and first preachers gathered everything alrededor de la cual los primeros predicadores y apóstoles se reunieron was Christ crucified and risen. era Cristo crucificado y resucitado. The cross on both sides La cruz por ambos lados, in its twofold aspect. en su aspecto doble. The cross is now La cruz es ahora the divine center of everything. el centro divino de todo. We see here the place of ashes. Vemos aquí el lugar de las cenizas. We're talking about Estamos hablando that river and that altar. de ese río y ese That altar. river flows out of that house. Ese río fluye de esa It casa. has to come by that altar. Tiene que venir por el Or altar. that river's going to be restricted. O si no, ese río va a ser restringido. Now the river comes down by the cross. Ahora bien, el río viene a través de la cruz. In other words, the river all with the Holy Spirit always comes En otras palabras, el Espíritu Santo siempre viene by the way of the cross. por el camino de la cruz. There was no Pentecost until Calvary. No hubo Pentecostés hasta después del Calvario. Now the reason for this is known so well to us in doctrine and Y teaching, la razón de esto es tan conocida para nosotros en doctrina y en enseñanza, but we're very slow to learn and experience. pero somos muy tardos para aprender en The experiencia. cross on the one side La cruz, por un lado, is a place of judgment es el lugar de juicio, where all that is not of the new creation en donde todo lo que no es de la nueva creación is brought to ashes. es traído a It is cenizas. the end of everything. Es el final de todo.
You and I know what the place of ashes Tú y is. yo conocemos qué cosa es este lugar de cenizas. No life in ashes. No hay vida en las cenizas. No fruit in ashes. No hay fruto en las cenizas. There's no future in ashes. No hay futuro en las cenizas. Ashes speak of an end of everything. Las cenizas hablan de un final de todo. So on the one side of that cross Así que en un lado de esa cruz is the place of ashes. existe este lugar de cenizas. It's where everything that's not Christ Es en donde todo lo que no es Cristo is brought to judgment es traído a juicio and to ashes. y a cenizas. That's the cross on one side. Esa es la cruz por un lado. In chapter 1 of Ezekiel's prophecy, En el capítulo 1 de la profecía de Ezequiel, we noted a combined feature mencionamos un aspecto combinado of flashing lightning and burning fire. de rayos resplandecientes y fuego ardiente. And in the book of Revelation, En el libro de Apocalipsis, which throws so much light on Ezekiel's prophecy, que arroja tanta luz sobre la profecía de Ezequiel, we have 7 lamps. tenemos 7 lámparas. And you have here the same principle. Y tienen acá el mismo principio. The flashing lighting En los rayos resplandecientes, or the lamps means making known, o las lámparas significan haciendo uncovering, saber, descubriendo, revelando, disclosing, destapar, searching out and manifesting. escudriñando y manifestando. That's the meaning of these burning lamps. Ese es el significado de estas lámparas The resplandecientes, flashing light. las luces It's a resplandecientes. searching out everything. Es un escudriñar de todo. The cross does that, La cruz hace esto and it does it all the time. y lo hace siempre. If we are walking in that way, living that cross, Si nosotros estamos andando en ese camino, viviendo la cruz, then it's doing that all the time, all the time. entonces siempre está haciendo esto todo el tiempo. The burning lamp La luz, la lámpara ardiente implies the burning of what is manifested, implicaba que esto que era manifestado ardía of what is made known. de lo que era conocido. And the cross does that too. Y la cruz también hace esto. But on the other side, Pero por otro lado, in the place of the new beginning, en el lugar del nuevo comienzo and from these ashes, y de estas cenizas, there springs into being a garden. brota a aparecer un huerto. In John 19:41 En says, Juan 19:41 dice, in the place where he was crucified, en there el was a lugar garden. en el cual él fue crucificado hubo un huerto. On the one side, it's a place of judgment and ashes. Por un lado está un lugar de cenizas y juicio, But on the other side, there's this garden. pero por otro lado está el huerto. Now, with that twofold activity Ahora bien, con esta actividad doble and effect of the cross, y este efecto de la cruz, the Holy Spirit is very greatly concerned, el Espíritu Santo está muy interesado, bringing everything that's not Christ to ashes, trayendo todo lo que no está en Cristo a and cenizas allow the other to spring up like a garden. y permitiendo por otro lado que brote como un huerto. This Holy Ghost that God has given us Este Espíritu Santo que Dios nos ha dado is effecting that through the cross está haciendo efecto de esto a través de la cruz in our lives daily as we walk with Him. en nuestras vidas diariamente a medida que andamos con Él. The cross by the Holy Spirit La cruz por el Espíritu Santo is working this all the time. está operando esto todo el It tiempo. comes down, the river does, El río viene as the Spirit of life como el Espíritu de vida by the way of the cross. por el camino de la cruz. Now, when we learn the symbols and the types, Cuando aprendemos los símbolos y los tipos, we know how true that was in reality. sabemos cuán verdadero esto fue en la realidad. See, we learned this from those types and symbols. Aprendemos esto de esos tipos y símbolos. The Bible says La Biblia dice that Old Testament que el Antiguo